Los egipcios fueron quizá los primeros en diseccionar la existencia de nuestro yo. Hablaban de un cuerpo físico, pero también de un Ka o un Ba, una energía, alma o sustancia, el cual a la muerte tomaba forma de ave y volaba a otros cielos. A partir de y desde esta primera disertación de cierta prolongación de la vida, es decir, la negación de que con la muerte se termina toda existencia de esa persona, se ha buscado al menos preservar su rastro, su representación en el mundo de los vivos. La expresión latina memento mori se empleaba con los legionarios romanos que regresaban de las batallas triunfantes, para tener la capacidad de volverse atrás y recordar que pudieron haber muerto, que no son inmortales y menos aún dioses. Durante la Edad Media, el memento mori era algún tipo de imagen destinada a recordar a su poseedor la inevitabilidad de la muerte. Era entonces representaciones de moribundos, cadáveres en descomposición o la propia muerte en guisa de segador esquelético. En esta época, el propio lecho suponía el escenario idóneo de la muerte, en donde se orquestaba una ceremonia de acompañamiento. Dichos rituales fueron recogidos gracias al invento de la imprenta y se protocolizó durante el siglo XV, conocidos como Ars Moriendi. Ya en el primer tratado sobre el arte de la pintura, de 1436, León Battista Alberti afirma explícitamente que este arte tiene la divina capacidad de hacer presentes a los ausentes y de mostrar como vivos a los que murieron hace siglos. Durante la época de Alberti era ampliamente conocido el mito fundacional de la pintura recogido por Plinio el Viejo en su Historia Natural. La primera pintura había sido hecha por una doncella de Corinto, quien trazó sobre una pared la silueta de su amado, para deleitarse con la ilusión de su presencia durante su ausencia. Con la conciencia de individualidad de la época del mundo occidental, algunos aspectos de ritos funerarios fueron cambiando, dando paso a los espacios privados de sepultura y en el terreno iconográfico. La realización personalizada de los familiares muertos. Así, a finales del siglo XV se realizaban retratos de carácter póstumo, el cual solo es revelado por la presencia de ciertas pistas como los ojos cerrados u otros símbolos de la muerte. En otros casos, solo la historia en torno a la obra permite asociarla con la imagen póstuma. Se sugiere incluso que muchos de los retratos realizados entre los siglos XVI y XVII son en realidad parte de la conmemoración de una persona muerta. Desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX se operaron ciertos cambios de actitud hacia el fenómeno y concepto de la muerte. Se plantea una cierta disconformidad respecto a la resignación tradicional hacia ella. Lo anterior deviene evidentemente de transformaciones en el cambio del pensamiento social, en donde se había producido la conciencia individual, provocando un estrechamiento de vínculos con los afectados por la muerte y con ello una intensificación del dolor acarreado por la misma. Por otro lado, y opuesto al triunfo de la razón, el movimiento romántico y su fascinación por la muerte resulta de una concepción de esta como culminación de una vida de sacrificio por algún elevado ideal. La muerte supone para los románticos el final lógico de un argumento vital, y el suicidio no es sino la expresión máxima de un deseo por controlarla y dotarla de sentido. Ello da paso a un rechazo por la muerte como algo implícito y meramente natural, falto de estética. La esperanza de perpetuar en el retrato la vida de un difunto encontró un poderoso aliado en la aparente fidelidad al mundo real de la imagen obtenida mediante el invento fotográfico. A partir de su creación, el propio misterio de la fotografía, con sus observaciones físicas y aristotélicas, se une al retrato post-mortem. La imagen daba fe de que esa persona había existido, había pasado por la vida. Muchas veces, esta era la única imagen con la cual la persona sería recordada.
Aunque existen cierta variedad de composiciones en las que se pretende dotar de algún resquicio de vida al cadáver, sentado o incluso sostenido en pie, confiriendo un carácter más bien forzado, lo más habitual era recurrir a la ilusión o metáfora del sueño. La mayoría de las imágenes post-mortem se limitaba a captar la imagen del cuerpo. Se les confería entonces un entorno agradable con los objetos propios o incluso en retrato con el resto de sus familiares. En las últimas décadas del siglo se produjo una creciente ornamentación floral que hacía que el cadáver perdiera protagonismo en la escena, además de recuperar la tradición simbólica de las pinturas póstumas, añadiendo objetos con tal sentido. Con ello se buscaba no un artilugio, sino ser parte de la vida y formar parte de la memoria, construyendo la historia de ese ser. Cuerpo y muerte son objeto y sujeto de estudio, siendo la fotografía el soporte. Toma el misterio y lo sagrado. La fotografía, con un halo casi mágico, se convierte en la herramienta que buscaba los entresijos del alma. De manera literal, los primeros fotógrafos hacían experimentos buscando captar si al momento del óbito algo surgía, cierta luz o evanescencia, vapor. Intentaban pues fotografiar el alma, creyendo que justo en el instante en el que se está entre estos dos mundos, surge la verdadera esencia del alma humana. Las fotografías post-mortem constituyen una forma antropológica de acercarse a los objetos de la vida y la muerte. Actuaba como un elemento de conexión con el alma del difunto. Se trata de una forma distinta de ver la realidad. En todo caso, era una ausencia por presencia, pues en un afán de preservar la vida, se hacía patente la muerte. La fotografía se sugiere como elemento que aporta la inmortalidad, además del consuelo a quienes temían olvidar el rostro de que el tiempo irá borrando en la memoria. Para la mayoría de las personas, la fotografía es practicada no como un arte, sino como un rito social. Susan Sontag afirma que este procedimiento es utilizado como remedio contra la ansiedad. Las sociedades, las familias y las personas se autoconstruyen a través de sus retratos, que convierten en crónicas de cierta forma de archivos o álbumes. Es así como se revitaliza la memoria hacia los antepasados y es entregada a las personas una posesión imaginaria e irreal de su pasado. Pues la memoria es recuerdo, pero también es invención, es historia, pero también es utopía, siendo también la muerte un homenaje a nuestros orígenes. La muerte y la fotografía han sido vinculadas desde diversos ángulos. Roland Barthes nombra lo fotografiado con la palabra spectrum, que contiene en sí misma lo terrible de toda fotografía, el retorno de lo muerto. Para Barthes, en el momento de ser fotografiado no se es sujeto ni objeto, sino un sujeto que siente su metamorfosis para convertirse en objeto. Según el semiólogo francés, la imagen fotografiada es la prueba material de que algo estuvo vivo ahí alguna vez. Fouquier-Tinville considera que el hecho fundamental de la génesis fotográfica es la práctica del embalsamamiento, una suerte de artificio contra la muerte, con el cual se logra exorcizar al tiempo. Finalmente, todas las imágenes nos permiten atraparlo, ser la memoria, ser ficción, salvar la muerte arrastrándola a la vida. La creación fotográfica como pulsión que exorciza al tiempo y a la memoria, convoca fácilmente al silencio de la experiencia y a la reflexión permanente, a siempre referirnos al pasado, el que existió y el que imaginamos. Se trata, dice, de la apropiación de la memoria, de la creación de un universo ideal a semejanza del real y dotado de un destino temporal autónomo. La fotografía permite un proceso de introyección que en este caso provee la única apropiación posible de una vida que termina. Todas las fotografías son memento mori y tomarlas es particular en la mortalidad, dice Sontag. Vulnerabilidad y mutabilidad del otro. En la medida en que se congela un instante,
un tiempo que no volverá jamás, que ha muerto tanto para el fotógrafo como para el fotografiado. La fotografía es una pseudopresencia y una marca de ausencia. Texto y voz, Analí Núñez, Centro Queretano de la Imagen.